Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy vamos con un blog así relajado de profe de puente y voy a ir contando lo que he hecho. A los palacios subí, yo a los claustros escalé, y en todas partes dejé memoria amarga de mí, memoria amarga de mí. Buen amores, que todo en contra se arriesga, pues no hay mito más notorio, ya que no hay como Tenorio un hombre sobre la tierra. Mi puente empezó el viernes, que era 1, y por la mañana me fui con mi madre, que vino de visita, a Griñón, que es el pueblecito este que habéis visto antes, porque tienen un balneario. Ya sabéis que soy la tonta de los balnearios, si no lo sabéis os lo dejo por aquí arriba de mis vacaciones. Y bueno, pues la verdad es que empecé el viernes relajándome. ¿Qué falta me hacía después de esta semana que tuve del instituto? Y luego en Alcalá siempre es tradición el Don Juan así un poco más en vivo, y la verdad es que este año lo hacía la compañía Illana y ha estado muy bien, han interactuado mucho con el público, han estado también andando por el público, no solo el público andaba por los diferentes escenarios, y la verdad es que nos encantó. Mi madre no lo había visto nunca y yo debo decir que es de los Don Juanes, quizá no es de los mejores actores que he visto de elencos, pero desde luego el mejor montaje sin duda. Y la verdad es que lo disfrutamos un montón mi madre, Rafa y yo, ¿qué os voy a decir? El sábado nos fuimos a Lozoya, por supuesto, mi destino favorito de la Sierra de Guadarrama. Y todo empezó con un desayuno, como siempre en el ciclo LOT. Si no lo conocéis, es que no me conocéis a mí ya. Y después estuvimos viendo en Pinilla del Valle, que es un pueblo que hay nada a 5 kilómetros, un yacimiento neandertal que yo tenía ganas de ver. Os lo recomiendo muchísimo, se llama el Valle de los Neandertales, os lo dejaré en la cajita de información. Ese es el punto donde se cogen las entradas y desde el que se sale andando. Hay que andar como unos 15 minutillos, es un sendero facilísimo, pista forestal absoluta, ¿vale? Y bueno, la visita te la hacen arqueólogos, separan grupo familias de grupo adultos, así que el nivel fue bastante profesional. Y la verdad es que yo tenía muchas ganas de verlo porque al final de neandertales en España no hay tanto, hay en Atapuerca y en Gibraltar. Y pues no, que tengamos un yacimiento de neandertal en Madrid me parece súper interesante. De hecho van a hacer también un centro de interpretación en Pinilla. Y hoy por hoy lo que se investiga y se trata se hace desde el Museo Arqueológico Regional, que también está en Alcalá de Henares, por cierto. Así que nada, aquí tenéis como imágenes, por ahí va el grupo, bueno, de cómo era un poco el sendero. Hay unas zonas un poco más, que veis que es muy urbano, no es nada complicado de andar. Y nada, vacas hay a rabiar por todos los sitios. Hay tenoritos súper monos, por favor, que me moría yo de amor. Y nada, la visita dura como 2 horas en total entre que vas y vienes. Pero de explicaciones 1 hora y media, ¿vale? Te dejan sentarte, la verdad es que bastante cómodo, bastante guay. Y está todo en torno al embalse de Pinilla, ese es el río Lozoya, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí van mi madre y Rafa charlando. Y la verdad es que me pareció súper interesante. Hay hallazgos muy curiosos, hay una como grieta pasillo en el que encontraron cráneos y un enterramiento, cráneos con simbología, ¿vale? Y un enterramiento que, bueno, pues la verdad es que los neandertales todavía queda mucho por descubrir de sus costumbres, cultura, no es como del Sapiens, ¿no? Así que, bueno, pues nada, ahí vamos todos andando. Y luego es que el campo estaba tan bonito de otoño. Hizo un día un poco regú, ¿vale? Así como medio nublado, soleado, depende del momento. Más vacas. Nos llovió un poquillo, chispeó luego porque nos fuimos al puerto Navafría a hacer una rutilla hasta un mirador muy fácil con mi madre y pues nos llovió un poquillo. Pero bueno, os recomiendo la visita. Por cierto, que también se puede hacer visita escolar, a ver si la planteo para otro año en el instituto. Y nada, este es el sitio. Veis que en verdad solo una serie de pasarelas, está todo cubierto, ¿vale? Son abrigos, está todo cubierto. Y no ves nada, pero bueno, te van contando qué han encontrado en cada sitio y las interpretaciones. Entonces, ¿veis? Eso es que está ahí todo tapado. Pero claro, porque siguen excavando, todos los veranos excavan y durante el invierno analizan. Entonces, no os vayáis a esperar una cosa enorme, ¿vale? Pero
A mí, pues la verdad es que me gustó mucho. Y nada, luego sobraba un poco de tiempo en la mañana, entonces nos fuimos a Navafría, sitio del que yo estoy enamorada. ¿Cómo no voy a estar enamorada de estas vistas, por favor, de estas imágenes? De bosque, de montaña, con agua, olía a pino, olía a setas. Había mucha gente recogiendo setas, de hecho, cuidado que es coto, ¿vale? Hay que tener permiso. Y hay que pedirlo en Segovia, en la Junta de Castilla y León, pero te lo dan, ¿vale? Pagas. Y nada, pues disfrutamos de un paseillo, nada, hicimos 5 kilómetros, ¿eh? 1 hora y poquito escasa antes de comer, hasta el mirador de Navalcollado, que se ve toda la región de Pedraza. Y nada, que espero que este vídeo os haya gustado y que veáis así un vlog un poco cortito pero relajado de un fin de semana de profe de biología de puente. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda, cualquier cosa la dejáis en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.